Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tengan todos ustedes muy, pero muy buenas noches. Siendo las 21 horas con 8 minutos en Santiago de Chile, estamos dando inicio a una nueva transmisión de Liga Libertaria, el primer programa en formato ley del Partido Libertario de Chile. Mi nombre es Óscar Céspedes, ahí están viendo mi Instagram, mi cuenta de Instagram, los que me quieran seguir. Y les doy la bienvenida a esta nueva entrega. Hoy en una fría noche, acá ya se nota que se acabó el verano, efectivamente estamos en otoño, partiendo recién esta estación maravillosa que a mí me encanta, pero el frío ya empieza a arreciar a estas horas de la noche y sobre todo también en las mañanas. Hoy tendremos un invitado internacional importante. Los que vieron nuestras redes sociales ya sabrán que estaremos prontamente con Víctor Hugo Becerra, quien es presidente del Partido Libertario de México, un país que es tan querido para nosotros los chilenos porque tenemos bastantes similitudes yo, y en lo personal amo mucho ese país, ya les voy a estar contando por qué. El boxeo es una de esas razones, pero prontamente vamos a estar hablando con el presidente del Partido Libertario de México. Yo, como primera cosa, que siempre quiero saludar a nuestros gentiles auspiciadores que hacen posible este programa, partiendo por la Fundación Robert Nozick, que tienen que estar muy atentos al Instagram de la Fundación Robert Nozick. Ahí estamos viendo el Instagram, @Fundación Robert Nozick, porque ya saben, los que lo siguen de hace tiempo, empiezan prontamente los cursos de pensadores libertarios en todos los niveles, nivel básico, intermedio, avanzado, donde ustedes podrán aprender en una clase que son bastante entretenidas por lo demás, dictadas por el profesor Felipe Munizaga, quien muy gentilmente les resolverá todas sus dudas. Podemos ir enlazando lo que está pasando en Chile y en el mundo, por ejemplo, ver desde una mirada libertaria la guerra que está pasando en Europa Oriental, y también, por supuesto, todas las vicisitudes de nuestro país, lo que está pasando con la Convención Constitucional y todo lo concerniente al nuevo gobierno visto con ojos de libertario. Así que la Fundación Robert Nozick te entrega todos los conocimientos mediante sus cursos que prontamente van a partir. Atentos con eso. También saludamos a Librería Literatura Libertad, que antes de decir eso tengo que anunciarles que mi amigo Ítalo ya va a estar, se va a conectar remotamente esta vez porque tuvo un tema familiar, nada grave, ningún problema, pero se va a conectar prontamente de manera remota. Así que los fans de Ítalo, atentos que ya viene Ítalo, ¿no? Los y las fans de Ítalo, así que atentos, no se preocupen. Ahí está el @literatura.libertad, donde podrán encontrar absolutamente todos los libros de todos los autores que ustedes se pueden imaginar a muy buenos precios. Si se dicen que van de Liga Libertaria, obtendrán importantes descuentos o un café con Ítalo. Él invita, por supuesto. Y también queremos saludar a nuestros queridos amigos. Ahí me va a ayudar el que nunca me aprendo el Instagram. Yo soy bien cabecita de pollo por Instagram, pero por supuesto que ahí estamos con el Instagram de @pama.tienda, donde podrán encontrar, ya saben, los más lindos tazones de todos los modelos y por supuesto poleras, aunque ahora me imagino que también estará la intención o la idea de hacer polerones, Max, ¿o no? Mira, te estoy pasando un buen dato. A unas chaquetas así rockeras como esta, ¿no? De Pama.tienda, le hacen un diseño libertario, que ustedes quieran, por supuesto, ahí los atienden, los asesoran de manera correcta y de manera eficiente respecto a todo lo que ustedes quieran. Las múltiples ideas que se les puedan ocurrir lo resuelven en Pama.tienda. Ahí está el Instagram, @Pama.tienda. Y me falta decir, por supuesto, nuestra querida amiga Liz Durán, que es quien nos auspicia con todo esto, con Durán Liz Studio, que también el Instagram es @DuranLizStudio, y la podrán seguir y le pueden consultar, por supuesto, de parte de nuestro programa, y ahí los asesorarán en todo lo que tiene que ver con el mundo de la fotografía y con el mundo audiovisual, que hoy en día sabemos que a todas las personas les gusta hacer transmisiones. Les recuerdo una vez más que en pocos minutos vamos a estar, esa frase cliché que dicen los periodistas, breves minutos, es como obvio, los minutos son breves, pero vamos a estar prontamente con Víctor Hugo Becerra desde México, quien ya está conectado con nosotros, pero mientras tanto les comento que tenemos bastantes situaciones en Chile, como siempre, obvio lo que está dando material diario nuestro nuevo y querido gobierno del presidente Gabriel Boric, querámoslo o no, es el presidente de la República, ya lleva 2 semanas prácticamente y se han mandado una cantidad de macanas, como dicen nuestros amigos argentinos, bastante llamativas. Por ejemplo, se puso a desfilar cuando no tenía que desfilar, a hacer saludos que no tenía que hacer, a usar calcetines que no tenía que usar, y en fin, un poco también la gente se está empezando a fijar en todo este tipo de detalles que tienen que ver con el protocolo, pero cuestiones un poco más profundas, como por ejemplo la designación de Bárbara Figueroa como embajadora en Argentina, cosa que nos resulta bastante criticable, creo yo, directamente, porque no tiene las competencias absolutas, protocolares, ni siquiera Bárbara Figueroa, ni de ningún tipo para ser
embajadora en un país tan importante para nosotros los chilenos como es Argentina. En los países vecinos se supone tienen que haber personajes fuertes en la política, nombres que por ahí den seguridad, certeza de mantener las relaciones bilaterales de manera correcta. Algunos han empezado a especular que, como está todavía el presidente Fernández en Argentina, esta relación con alguien del Partido Comunista podría ser fluida en cuanto a los objetivos que tienen ellos, que esperamos que no sean tan macabros como por ahí siempre se puede especular respecto a cosas de la izquierda, pero lo que nosotros tenemos que ver es, ¿realmente Bárbara Figueroa es una buena embajadora en Argentina? ¿Tiene las competencias como para merecer ese cargo? Yo en lo personal creo que no tiene ninguna competencia como para ostentar tan alto cargo, y más aún que en el país vecino de los hermanos argentinos se han burlado constantemente por sus salidas de madre en el Congreso. Yo creo que todos ya la vimos, parecía una desaforada gritando ahí, y lo cual no está a la altura de una autoridad de lo que uno espera, sobre todo, insisto, en un país tan importante para nosotros los chilenos como es Argentina. Así que eso fue la última que se mandaron, y creo que también habían puesto a Dépolo en Brasil, partiendo por las relaciones con Sudamérica. Dépolo que decía que había que desestabilizar todo para poder hacer los cambios que pretende este gobierno de Gabriel Boric. Así que en 20 días ya tienen un panorama bastante adverso, y sumémosle también que se viene la discusión por el quinto retiro del 10% de las AFP, cosa que el gobierno de Gabriel Boric ya ha dicho que está en total desacuerdo, pero un grupo de parlamentarios ya está empujando para que se produzca el quinto retiro. En lo personal yo tengo que decir que ya no me queda plata, así que me da un poco lo mismo, pero bueno, hay muchísima gente que está pidiendo eso, otros todavía se resisten, así que es una discusión que se viene. También tendríamos que sumarle que una de las primeras medidas, y también polémica, obviamente, como ha sido el tenor de todas estas primeras decisiones del gobierno de Gabriel Boric, es la liberación, en este caso amnistía. No se podría hablar de otra manera porque todavía no han sido juzgados, así que es una amnistía, creo yo, lo más correcto decir, para estos presos. Bueno, ellos le dicen presos políticos, pero en realidad no son presos políticos, sino que son gente que fue tomada, detenida en circunstancias que todos conocemos, circunstancias de saqueo, circunstancias de delincuencia, circunstancias de destrucción de la ciudad, así que están detenidos por algo, pero una de las primeras medidas de este gobierno es liberarlos de manera inmediata, cosa que también se va a tener que discutir en el Congreso, y yo creo que va a sacar bastantes ronchas en los próximos días, así que vamos a estar atentos con eso. Más o menos ese es el panorama político que se está viviendo en nuestro país, y mientras tanto los libertarios, que tenemos que ver, no mucho, miramos atentamente las decisiones que están tomando. Lo nuestro siempre va a ser estar contra del Estado, y las decisiones que está tomando este gobierno pasan necesariamente por engrandecer el Estado, cosa que a nosotros nos desagrada bastante, pero lo esperábamos de todas maneras que iban a tratar de engrandecer el Estado. También bonita se vendría la discusión de el tema de las AFP, de cómo van a hacer la reforma que pretenden hacer a las AFP, qué es lo que pretenden hacer, su famoso sistema y fracasado sistema de reparto. Lo van a hacer desde cero, desde aquí, van a tirar el manotazo, un corralito como fue en Argentina. La verdad, hay mucha gente que está inquieta, pero dentro de esa mucha gente que está inquieta, varios votaron también por Boric, así que un poco, lamentablemente, es lo que eligieron, es lo que escogieron, y ya es demasiado tarde como para reclamar. Eso tendría que haberlo hecho en las urnas, en este sistema democrático que es lo que a ustedes escogieron, y es el presidente Gabriel Boric actualmente. Yo no voté por Gabriel Boric, así que me lavo las manos, como dijeron en la democracia cristiana. Señoras y señores, es momento entonces de presentar a nuestro invitado estelar. Ya les decía que tenemos un invitado internacional. Ahí cordialmente se contactó Susan Bravo, nuestra presidenta, con el presidente del Partido Libertario de México. Mencioné mucho Argentina, de México. Podríamos tener también al presidente del Partido Libertario de Argentina y de todos los países en general, pero hoy estamos con el presidente del Partido Libertario de México, un país al cual yo adoro mucho, así que le doy de inmediato la bienvenida a Víctor Hugo Becerra, quien está con nosotros conectado. Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos, aquí a sus órdenes. Contentos de tenerte en nuestro programa, Víctor, y yo ya te decía antes de partir la transmisión que México en lo personal es un país que quiero muchísimo. Nunca he tenido el placer de estar allá, pero espero visitarlo pronto porque en lo deportivo y también en las comidas es un país que me agrada muchísimo y espero conocerlo prontamente. Así que un abrazo a todos los hermanos mexicanos de acá desde Santiago de Chile con muchísimo cariño. Y como primera cosa te quiero preguntar un poco lo evidente,
que es en lo personal, cómo empezaste a descubrir tú las ideas libertarias, a interesarte por las ideas de la libertad y finalmente terminar siendo presidente del Partido Libertario de México. Sí, muchas gracias. Gracias por la pregunta. Mira, yo vengo trabajando en la difusión de los temas libertarios aproximadamente hace 20 años. Hace 20 años en México uno hablaba de libertarismo y parece que estaba uno hablando de marcianos hablaba de economía austriaca y bueno, pues parecía que era la llegada de habitantes de otro planeta. Bueno, así era hace 20 años. En México yo estoy seguro que también que en muchos otros países de América Latina que no han tenido la tradición del conocimiento profundo de las ideas de la libertad, como por ejemplo en Chile o Argentina, países a los que yo les reconozco una primacía intelectual en temas de libertarismo. Bueno, yo comencé entonces hace 20 años a promover estos temas, pero pues lo hice a partir de una puerta equivocada. Yo trabajaba en ese momento en un partido llamado Partido Liberal de México, pero resulta pues que este partido se decía liberal, pero era el liberalismo mexicano, el liberalismo de Benito Juárez, este prohombre del siglo XIX, que combatió a los franceses, la invasión francesa de Napoleón III, etcétera. Okay. Entonces era básicamente un liberalismo muy de izquierda. Afortunadamente me di cuenta rápido de ese error. Bueno, allí estuve un año trabajando con el Partido Libertario MX y después me fui a trabajar en una fundación que se llama la Friedrich Naumann. La Friedrich Naumann para la Libertad en América Latina, las oficinas para América Latina aquí en México. Y ahí me di cuenta, bueno, pues, a mí me encargaron crear una red. En ese tiempo, estamos hablando ya del 2004, de crear una red que se dedicara a nuclear a todas las organizaciones liberales en América Latina. Ahí conocí a una gran cantidad de chilenos y de muchísimos otros países. Se creó lo que es ahora la Red Liberal de América Latina. Yo la dirigí durante 8 años aproximadamente, 6, 8 años, y me parece que con muy buenos resultados. Es la única organización liberal que funciona a nivel de América Latina. Pero bueno, la Naumann es una fundación liberal no libertaria. Pero allí empecé a darme cuenta con la convivencia con otros liberales que había un más allá. Y allí empecé precisamente a interesarme en Mises, en Hayek, a leerlos, en Rothbard, y muchas otras corrientes que también confluyen dentro de una gama de preocupaciones, Friedman, Ayn Rand, y digamos que esa fue mi descubrimiento allá por el año 2005 de lo que podría ser ya un auténtico libertarismo. Pues bueno, yo hice mucho trabajo creando esta red de organizaciones liberales en América Latina, pero en 2009 la Naumann me encarga que me haga responsable de sus programas en México. Y ahí, bueno, realmente ya pude hacer muchas cosas a favor del libertarismo, introduciendo las ideas de Mises en las grandes universidades públicas de México, como la UNAM, el Politécnico, la Universidad Autónoma, trabajando una serie de proyectos académicos muy interesantes con universidades también privadas, haciendo una gran cantidad de cursos, seminarios sobre economía austriaca, sobre el legado de Milton Friedman. Y bueno, a mí me parece que fue una etapa muy productiva para las ideas libertarias en México, tan así que me dio el gusto de alrededor del año 2010 crear las primeras organizaciones libertarias en México. El Movimiento Libertario de México. Luego me empeñé en crear Student for Liberty
Aquí en México lo dejé ya organizado. En el 2015 dejé la Naumann, creé mi propia organización que se llama México Libertario, y desde entonces, bueno, ya vengo de manera autónoma promoviendo estos puntos de vista. Hace 2 años se nos ocurrió la idea de que México necesitaba un partido libertario. Y en tal sentido, pues bueno, eso lo dicen en muchos países a lo largo y ancho de América Latina. Qué bueno sería tener un partido libertario, necesitamos un partido libertario. O qué bueno sería tener en México a una personalidad como Javier Milei, o como Axel Kaiser, o como, lo decimos en todos lados, como Gloria Álvarez, claro, pero nadie se pone entonces a remangarse las mangas de la camisa y se pone a trabajar en ello. Porque exacto, es muy fácil entonces achacarle a otros libertarios que ellos no son Milei, y que están muy lejos de ser Milei, pero no se ven en el propio espejo de decir, oye, pero si yo le estoy reclamando a otros que no son Milei, que no son Milei, ¿qué hago yo para hacer? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Por qué no puedo yo ser el Milei mexicano que México necesita? Bueno, pues entonces ponte a trabajar. Y eso es precisamente lo que con un grupo de jóvenes estamos intentando crear una opción libertaria en México. Maravilloso. Te interrumpo porque me quiero detener en algo importante que no quiero dejar pasar, Víctor, que mencionaste que hicieron un trabajo en las universidades. Sabemos que las universidades en México son gigantes, dentro de un país que a la vez también es gigante, y te quiero preguntar cómo fue ese trabajo en las universidades, porque acá en Chile y en general en Sudamérica, la izquierda ha penetrado bastante en la mente de los estudiantes universitarios, con sus ideas, por supuesto, marxistas, y de esa manera han ido ganando la batalla cultural, y por eso cuando muchas personas se preguntan cómo Chile volvió a caer en manos de la extrema izquierda, es precisamente por eso, porque la izquierda en parte de la batalla cultural atacó mucho las universidades. En México, ¿tú viste eso también? ¿Cómo es la realidad de las universidades en cuanto a las ideas que se están inculcando por parte de los conglomerados políticos? ¿Mucha izquierda? ¿Mucho marxismo? Sí, claro, esto es el pan común de las universidades públicas en América Latina. No hay una universidad pública en América Latina que se salve de la penetración obsesiva, compulsiva de la izquierda en ellas. En México no es de excepción, obviamente. Existen universidades muy grandes, la UNAM, el Politécnico, la Universidad Autónoma Metropolitana, en fin, son universidades muy grandes. Y bueno, a lo mejor les sirve a nuestros amigos de otros países que a lo mejor quieren buscar entrar a estas universidades. A mí me resultó relativamente fácil, porque estamos hablando del año 2009. El año 2009 viene esta crisis mundial, la crisis subprime. Entonces, sí, bueno, pues, ¿qué está pasando? ¿Por qué se da esta crisis? Y bueno, pues entonces se me ocurrió invitar a un profesor español cercano a don Jesús Huerta de Soto, llamado Miguel Alonso, que estaba de vacaciones en México, pues a que nos diera un curso sobre la crisis subprime desde el punto de vista de la Escuela Austriaca de Economía. Y fue un hitazo, fue realmente algo, en la primera sesión que tuvimos en la UNAM, en un auditorio como para unas 200 personas, bueno, pues había como unas 800 personas allá remolinadas, tiradas en el suelo, y bueno, muchísimos eventos que organizamos tuvieron una buena cobertura académica. Si los libertarios queremos entrar a estas universidades, tiene que ser con una oferta académica propicia, que sea la adecuada y no nada más con un ánimo provocador. Entonces me parece que en este caso pues aprovechamos muy bien la crisis subprime, dimos este curso con Miguel Alonso durante 5 años seguidos en la UNAM, la evolución que siguió
la crisis económica que duró aproximadamente 3 años, y ya después le cambiamos a los temas directos de qué es la economía austriaca. Entonces yo creo Perfecto. que los libertarios pueden entrar en las universidades, pero tienen que crear una oferta académica atingente a ese segmento y que no haya sido ofrecido. A nosotros nos fue muy bien, a mí me decían algunas contrapartes, oye, ¿qué vas a hacer allí a la UNAM? Te van a agarrar a patadas, te van a agredir. La verdad es que nunca tuve un solo incidente, a lo mejor algún cambio, un intercambio ríspido de opiniones con Miguel Alonso, con otros invitados, porque hicimos muchísimos otros tipos de eventos, pero no pasó de allí. Además, Miguel es realmente muy bueno, entonces nunca se le pudo encontrar ningún problema. Y Sí, bueno, tú, pues tú, entonces, tú haces, Víctor, alusión constantemente en esta conversación a la Escuela de Economía Austriaca, que para cualquier libertario es una base de pensamiento importante. Pero ¿cómo es utilizar las ideas de la Escuela de Economía Austriaca en un país tan gigante como México, con tantas transacciones, donde seguramente también el keynesianismo es lo que impera y es lo que la gente mayoritariamente, sin saberlo, utiliza a diario? ¿De qué manera en la parte económica se pueden instaurar las ideas de la economía austriaca en el diario vivir de los mexicanos? sí, claro, es una cuestión difícil, yo lo reconozco. En universidades tan penetradas por la izquierda y la tradición keynesiana o socialista, bueno, pues es obviamente un tema muy complicado tratar de encontrar un espacio. Pero se puede. Yo soy testigo de que se puede. Fui actor de esa posibilidad y también del crecimiento que entonces hubo en la comunidad libertaria mexicana. Al principio, cuando yo empecé a promover ya en firme los temas de economía austriaca en México, estoy hablando del año 2009, bueno, los pocos interesados en estos temas cabíamos en un taxi. No, no, y a lo mejor hasta sobraban plazas en el taxi. Sí. Actualmente las organizaciones libertarias en México ya es un abanico muy abigarrado, que no llego incluso a conocer a todos, aunque sé de ellos, pero no, a lo mejor no personalmente. Hay una gran cantidad de organizaciones con enfoques distintos, con escuelas de pensamiento libertarias distintas, con competencia entre ellas, lo cual me parece que es muy, muy saludable. Sí, Y sí. bueno, me parece que el crecimiento que ha tenido el libertarismo en México ha sido notable. Yo quiero pensar que en algo contribuí a ese crecimiento exponencial del libertarismo en México. No se me oculta que el trabajo de referentes como Javier Milei, como Gloria, como Axel, tantas personalidades que han hecho su trabajo y a través de las redes sociales han facilitado mucho este crecimiento. Pero bueno, yo creo que ha sido parte de un trabajo que los libertarios en México y en muchos otros países a veces no hacemos. No hacemos porque ¿Cómo? se nos queda muy fácil descalificar a los demás, diciéndoles que son socialistas o que son Sí, claro. keynesianos, pero no nos atrevemos a dar un paso al frente para promover, para entrar a las universidades, a aquellas áreas hostiles a nuestro pensamiento. Y lo único que nos va a pasar, porque yo lo puedo decir, pues nada más va a ser un poco de trabajo, porque difícilmente va a haber alguna cuestión desagradable. A mí nunca me tocó, a lo mejor por allí algún intento de intimidación en algún evento sobre la memoria de Hayek en la Facultad de Economía de la UNAM, pero fuera de eso, ningún problema. Y yo invito a todos mis amigos libertarios en América Latina a que se atrevan y que den esos pasos que a lo Y, mejor no han dado.
Y si hay intimidación como buen mexicano, ahí ya decíamos en la introducción, sabes boxear, me imagino. Así que no hay problema con la intimidación. Víctor, te quiero preguntar por un poco que evidentemente el Estado es gigante en casi todas partes de Latinoamérica, en México no es la excepción, pero ¿cómo convive el Estado con el libre mercado y el libre emprendimiento de un país donde las personas tienen que salir a buscar su sustento y el intercambio de bienes en el libre mercado, por supuesto, debe ser mucho más atractivo al ser tanta gente que vive en ese país tan gigante? ¿Cómo conviven ambas disciplinas, el libre mercado por un lado con el Estado por otro? Mira, yo siempre he dicho que en México aparentemente vivimos en una economía de libre mercado, una economía capitalista. El lugar donde estoy, bueno, pues habla precisamente de esa economía de mercado. La llegada de la izquierda al poder hace ya más de 3 años, pues bueno, vino a hacer algunos cambios en este contexto. Pero yo siempre he dicho que esto de que somos un país capitalista o de libre mercado, en realidad es un sinsentido, porque la Constitución mexicana es una constitución socialista que ni siquiera reconoce, por ejemplo, la propiedad privada, sino que es una concesión graciosa del Estado, el cual puede expropiar y disponer de esta propiedad en el momento en que quiera y dejar de reconocer. Y durante mucho tiempo, pues bueno, hemos vivido una economía que creemos que es capitalista, pero que en realidad es de un altísimo intervencionismo estatal en contubernio con empresarios que son sus socios, sus clientes y sus cómplices. Esto de que México es un país capitalista es una mentira. Somos un país socialista con una constitución socialista que ya tiene más de 105 años de vigencia y bueno, pues seguimos en las mismas. En tal sentido, la llegada de la izquierda hace unos años, pues bueno, vino a reforzar muchos de estos gestos, muchas de estas actitudes de políticas intervencionistas excesivas. Y ahí está, yo creo que los chilenos que votaron por Boric, yo les puedo decir que en el caso de los mexicanos que votaron por López Obrador, creyendo muchas de las promesas muy similares a las que ha hecho Boric en Chile, no van a tardar ni 2 años en desvanecerse sus sueños. Va a ser un trabajo duro, hay que combatirlo día a día en sus mentiras, en sus exageraciones, en su maniobreo por detrás destruyendo las instituciones, pero hay que hacerlo. A mí no me cabe ninguna duda de que el camino de Boric con ustedes en Chile va a ser exactamente el de todas las izquierdas, izquierdas corruptas, muy de la mano con empresarios plutócratas que son sus cómplices y amigos y que tarde que temprano van a enseñar el cobre. Ya lo enseñaron en México, ya lo enseñaron en Venezuela, ya lo enseñaron en Ecuador. Sería muy raro que esto mismo no sucediera en Chile, pero los libertarios tenemos que hacer nuestra parte, exhibir y demostrar también alternativas a este desengaño que tarde que temprano va a haber con Boric en Chile. Te quiero preguntar algo ahí, pero mientras tanto, Víctor, te cuento que ya hay muchísima gente conectada que te está saludando. Por ejemplo, voy a aprovechar de leer algunos de los comentarios que están diciendo, bueno, sobre todo al principio te están saludando los amigos que están conectados. Grande Víctor, dice Susan, hola, buenas noches, Mauricio Hoffman, Antonio Tapia, mira, saludos, te está mandando precisamente, él está en México, te está viendo desde México y dice, saludos a Víctor desde México. Y acá hay algunas preguntas, por ejemplo, bueno, Susan ahí opina también que la batalla cultural hay que darla en las universidades, enseñando a propósito de lo que estábamos conversando hace un momento. Y Cristóbal Donoso te pregunta, respecto a lo que estabas conversando recién, si han tenido problemas en México con expropiaciones a raíz de la Constitución que mencionas que tiene más de 100 años de vigencia,
¿Ha habido algún tipo de problemas con eso, con esas expropiaciones? Me Sí, imagino que la pregunta va apuntando a expropiaciones así como lo que suponemos que hacen los socialistas. ¿Qué nos puedes decir al respecto? sí, sí, la última gran expropiación se dio en el año del 82. Hubo una crisis económica terrible en México, que era además la tradición en México cada 6 años con el PRI, tener al final del gobierno y ya pasadas las elecciones, tener una terrible crisis económica. En el 82 se presenta esta crisis y el presidente López Obrador, perdón, presidente López Portillo, en venganza por lo que él pensaba que habían sido los banqueros los que habían provocado la devaluación del peso, un día en un informe de gobierno anuncia la expropiación de toda la banca. Bueno, eso nos sumió al país Wow. en 10 años terribles de crecimiento muy cercano al 0%. Y bueno, pues entonces fue realmente una lección muy dura. Los posteriores gobiernos hicieron algunas reformas, limitaron mucho esa posibilidad, pero lo hicieron porque ya habían visto el duro golpe que se llevó el país durante una década, la llamada década perdida de los 80, para poder nuevamente atraer inversiones, gente interesada. Y bueno, pues después vino también, obviamente, algunos instrumentos que han limitado esta posibilidad, como por ejemplo el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. Lo ha limitado, pero no ha despejado por completo la tentación expropiatoria y confiscatoria del Estado mexicano. Tan así que el actual gobierno está en este momento tratando de imponer una reforma eléctrica que dejaría a una empresa estatal como monopolio único en la producción, ya lo es en la distribución, pero también un monopolio en la producción de energía eléctrica, y que es una expropiación solapada de una gran cantidad de empresas españolas, francesas, canadienses y estadounidenses. Y bueno, pues me parece que el gobierno de Estados Unidos ha hecho su trabajo y quizás podamos tener la suerte de que esta reforma no se implemente, pero ahí siguen las tentaciones expropiatorias y confiscatorias del Estado mexicano, porque además la Constitución se los permite, pero también los números políticos les permiten cierta manga ancha en tal sentido. Sí, antes de esta pregunta tú comentabas que, bueno, el proceso que ha vivido México con el socialismo, con la izquierda en estos casi 3 años ya, es algo parecido a lo que podríamos empezar a vivir nosotros los chilenos con el gobierno actual de Gabriel Boric. Pero te quiero preguntar en tu experiencia ya y consolidado como Partido Libertario de México y tú a la cabeza de este partido, ¿cuál crees tú que debería ser la postura que deberíamos tener nosotros como Partido Libertario Chileno al enfrentarnos a lo que tú ya te estás enfrentando, que es un gobierno de izquierda, de una izquierda bastante fuerte, que viene con amenazas de expropiaciones, que viene con amenazas de subir impuestos y todo lo que habitualmente hace la extrema izquierda? ¿Cómo crees tú que los libertarios deberíamos enfrentar estos gobiernos de izquierda tan dura? Mostrando alternativas. Si no mostramos alternativas, si no hacemos el trabajo de presentarlas, de idearlas, de difundirlas, bueno, ellos van a tener el trabajo mucho más fácil. ¿Y a qué me refiero con presentar y idear este tipo de soluciones? Bueno, ellos, por ejemplo, utilizan mucho a los pobres en todos sus discursos, y los pobres para acá y los pobres para allá, y subsidios, y bueno, pero realmente los pobres los utilizan únicamente como un botín político y los Por utilizan supuesto. generalmente para atacar a sus críticos, como sucede en México. Hace unos días inauguró el presidente de la República un desdichado proyecto de un desdichado aeropuerto, que sustituiría a uno que mandó cancelar, que era realmente, ese era un gran aeropuerto. Y bueno, pues entonces dejo meter a trabajar
a vendedores ambulantes, a vender cosas típicas, tazas, gorras, productos de comida autóctona mexicana en el aeropuerto, y luego se quejaba de que la gente pues, se burlaba y decía que, bueno, pues cómo era posible que en una instalación de seguridad, de máxima seguridad como es en un aeropuerto, o a las áreas de salida o de ingreso a los vuelos, hubiera este tipo de espectáculos. Bueno, ellos utilizan a los pobres precisamente así. Los utilizan políticamente y luego les sirven estos para atacar a sus críticos. Pero en ningún momento hay la contraparte que debemos una y otra vez insistir. Y es que los pobres no se les ayuda utilizándolos como botín político ni para golpear a los críticos adversos, sino se les debe de ayudar a dejar de ser pobres y transformarlos poco a poco en ricos. Y esto solamente lo logra una economía de mercado, una economía capitalista, con el gran desarrollo económico que estas economías libres y abiertas permiten. Y nosotros tenemos que estar insistiendo una y otra vez y poner contraejemplos y hacer propuestas idóneas para cada uno de los temas que el gobierno quiera tratar de imponer con una visión cerrada y obtusa. Pero eso no nos quita el esfuerzo que nosotros mismos debemos de intentar, y eso implica mucho trabajo, y bueno, pues hay que darlo si realmente decimos ser libertarios, enamorados de nuestras propias ideas y dispuestos a dar la lucha, y no solamente a decir, no, pues hace falta un Milei en México. Bueno, pues hay que dar esa batalla que Milei tan exitosamente ha dado en Argentina, ponernos el overol y los guantes de box. Eso, me gustó. Y tienen por lo demás a Víctor Hugo Becerra. Yo creo que los libertarios mexicanos están muy bien encabezados con nuestro amigo Víctor Hugo, que está conversando con nosotros hoy acá en Liga Libertaria. Hay una pregunta que hace un amigo que se llama Alexis y dice, bueno, hace dos preguntas, pero la primera dice, tener a AMLO o seguir con el PRI o con el PAN dentro de lo malo, ¿qué hace menos daño? A él da la impresión que AMLO es un poco más light, dice. ¿Qué hace menos daño dentro de todas las opciones del espectro político en México, Víctor Hugo? Bueno, nosotros no nos sentimos representados en lo absoluto por ninguno de estos partidos. A lo mejor algún día invitamos o hemos invitado a algunos miembros de otros partidos a algún evento, alguna charla, alguna conferencia, pero es exclusivamente a título personal, individual. En tal sentido, creemos que los partidos mexicanos, sin excepción, son una vergüenza. Son una vergüenza que además contribuyeron durante muchos años a empobrecer a este país y lo siguen empobreciendo, porque además viven del presupuesto público con tajadas millonarias año con año, que a lo mejor se justificó en un momento en que el PRI era casi un monopolio absoluto, y se trató entonces de darle recursos a los partidos para poder establecer una competencia más o menos digna. Pero eso fue hace 30 años 25 que se implementaron esta reforma, 25 años, y los partidos no han podido crecer, no han podido depender de sus militantes, de sus propias fuerzas, y tienen que seguir siendo financiados por el contribuyente mexicano más pobre. En tal sentido, no nos sentimos representados por ellos. Creemos que lo peor de lo peor es el gobierno de AMLO. Ha demostrado un nivel de incompetencia, de corrupción, de hipocresía y de autoritarismo que ni siquiera el PRI se había atrevido a tanto. Me refiero a los últimos gobiernos del PRI, no me estoy refiriendo, por ejemplo, a esa experiencia del 68 con Gustavo Díaz Ordaz. No, me refiero más o menos ya después de esta terrible crisis del 82 y que el PRI trató de enmendar su camino. Bueno, ni el PRI se había atrevido a lo que se atreve López Obrador todos los días, de satanizar, de estigmatizar, de criticar,
de atacar directamente y en horario estelar, contando con un monopolio de la televisión y de toda la televisión pública a su servicio, atacando a sus críticos. Los espectáculos de ataques personales, insultos que vemos en el Congreso de la Unión son también notables. Ni el PRI había llegado a esos niveles de bajeza y de podredumbre en la vida pública. Entonces, wow, de ninguna manera López Obrador es una versión light. Es lo peor de lo peor que le ha pasado a México y es el gobierno más lamentable en la historia reciente del país y probablemente esté entre los 3 peores en toda la historia bicentenaria del país. En ese sentido, entonces, se puede considerar como, dentro de lo malo, por supuesto, un aspecto positivo a destacar de que López Obrador esté haciendo este gobierno y por ahí abriendo también los ojos de los mexicanos para darse cuenta de estas ideas definitivamente no funcionan y por lo tanto la izquierda va a quedar sepultada unos 10, 20 o 30 años más. ¿Podríamos ser así de optimistas, Víctor? Sí y no. Sí, porque yo creo que México se encamina a revivir esas terribles crisis económicas que caracterizaron al PRI durante una buena etapa del tiempo. Ya, por ejemplo, el déficit fiscal en el pasado mes de enero se multiplicó por 10 respecto al año pasado. Es decir, ya hay un problema muy grave de finanzas públicas que se va a resolver con deuda cada vez más y más cara y no va a haber dinero que alcance y estamos apenas en el tercer año de gobiernos de 6 que tiene asignados. En tal sentido, me parece que la experiencia después de su gobierno va a ser de una gran desconfianza de sus ideas, pero sí creo que también está haciendo el trabajo que hace la izquierda en todo el mundo y que es precisamente utilizar a los pobres como su clientela natural. Y en tal sentido, pues bueno, en buena parte el problema de finanzas públicas de México se explica por un programa social de transferencias y subsidios masivos a la gente supuestamente más pobre, aunque no hay ningún estudio ni siquiera del propio gobierno que nos indique si efectivamente está llegando a este público, a esta clientela que ellos creen que están atendiendo. Yo creo que buena parte de esos recursos están yendo al mantenimiento de su estructura política, de movilización y a una gran parte de la corrupción de sus prohombres. Pero me parece que estas enormes cantidades de dinero han influido a que López Obrador siga teniendo un buen nivel de popularidad. Así, por ejemplo, cuando él llegó al gobierno superaba en 70% el nivel de aprobación. Hoy anda alrededor de un 50%. Ha habido un desplome de 20 puntos en estos 3 años por su incompetencia y por esas actitudes autoritarias que día a día se le ven. México está en un tobogán de todos los días de ahora qué se le ocurrirá al tonto y ya sabemos cuando decimos el tonto quién es el tonto en la frase. Pero entonces, lo vamos a juntar con el tonto nuestro también. Claro. Y entonces, bueno, pues obviamente mucha de esta gente a la cual le llegan los recursos, pues sigue teniendo la esperanza de que el Estado providente, de que el Mesías, que es Andrés Manuel López Obrador, pues tarde que temprano lo va a sacar de pobre, pero resulta que en buena medida por la crisis del COVID, pero desde antes, desde que él llegó al gobierno, los índices de crecimiento de México vienen bajando. Y yo creo que este va a ser el primer gobierno de los últimos 30
o 40 años en donde el crecimiento de estos 6 años va a ser cercano a cero. Entonces, me parece que ese gran nivel de popularidad que tiene, tarde que temprano se va a acabar. Ojalá sea antes de las elecciones presidenciales, pero es difícil. Probablemente Morena, el partido de López Obrador, tenga posibilidad de volver a ganar la presidencia, pero va a ser como en Venezuela, en donde a Hugo Chávez todavía le dio el aire para imponer a Maduro, pero vamos a ver en qué condiciones recibe el nuevo gobierno al país. Esperemos que no sea así, Víctor, de todo corazón, por el bien de los mexicanos. Yo aprovecho de leer algunos comentarios de la gente. Sandy Ortiz te manda muchos mensajes. Dice, la izquierda radical nunca será opción. El Mesías no socialista, vegano, representa el socialismo carnívoro. Supongo que se refiere a Boric. El PRI es de centro izquierda, pertenece a la Internacional Socialista. El daño económico que ha hecho es por décadas. Están saqueando al país y se están enriqueciendo a manos llenas, nos comentan ahí. Le mandamos saludos al profesor Luis Silva, también un gran amigo, comunicador, profesor universitario, un gran personaje dentro de la batalla cultural. Yo, Víctor, te quiero contar que tenemos, por supuesto, acá el honor de presentarte, por mi parte, presentar también a la presidenta del Partido Libertario de Chile, que está con nosotros desde el sur de nuestro país, desde el sur de Chile. Susan, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Ahí está Susan. ¿Cómo estáis, Susan? ¿Todo bien? Bien, sí, bien. Hola, ¿Estás escuchando la conversación? Sí, he visto todo el programa. Fabuloso. Te quiero dejar con Víctor, Susan, para que conversen y también les transmitas tus inquietudes, los saludos también formales desde el Partido Libertario de Chile al Partido Libertario de México, que siempre es bueno tener excelentes relaciones con los hermanos mexicanos y sobre todo con las mismas ideas de la libertad. Así que me gustaría que le dieras también un saludo de nuestra parte, un saludo formal y las preguntas que tú quieras hacerle en esto que queda de programa. Sí, bueno, yo estoy muy feliz de que esté acá, Víctor, para que vean de que somos muchos partidos que estamos en la misma lucha y que debemos trabajar todos juntos. Y bueno, con respecto a lo que estaba hablando Víctor, yo quisiera saber si, bueno, el gobierno ha hecho uso de los medios de comunicación con respecto, no sé, para ellos ocultar lo que hacen o distraer a la gente. Sí, hola Susan, me da mucho gusto saludarte, sabes que se te quiere, se te aprecia y se te admira. Gracias por tu pregunta. Efectivamente, el tema del gobierno de López Obrador con los medios de comunicación es un tema crecientemente espinoso. El gobierno de López Obrador se la pasa día y noche, tarde y madrugadas, atacando a los medios de comunicación. Y se lo pasa básicamente porque quiere que no le den cabida a los críticos. México, quizá como ustedes en Chile sepan, es de los países más inseguros para ejercer el periodismo. En estos primeros 3 meses del año, por ejemplo, ya han sido asesinados 8 periodistas mexicanos a lo largo del territorio nacional. No conforme con esto, López Obrador se la pasa aún así todos los días hablando de que el periodismo recibía corrupción en los sexenios pasados y que son lo más despreciable que puede haber, y me parece que eso es un error político, pero también humano de proporciones inmensas. No puedes tú estar atacando a un gremio que está siendo agredido todos los días y que tú al mismo tiempo te prestes a estigmatizar a este gremio. Aparte, López Obrador, bueno, pues todo el sistema de telecomunicaciones en México, de radio, televisión, medios impresos, bueno, pues los ha volcado a ser un instrumento
personal de él y de promoción de su partido político, cosa que ni el PRI se había atrevido a hacer. El PRI había mantenido instituciones como el Canal 11 o el Canal 22, que son propiedad del Estado, con cierta independencia, tolerancia en sus contenidos, pluralidad en su oferta, y está tratando de sacar siempre a lo que otros gobiernos dejaron allí en cuestión de programas críticos y comentaristas. Y no se diga además la presión que ejerce el propio López Obrador desde Palacio Nacional, con una bolsa inmensa que pone a disposición de las empresas privadas a cambio de que corran, silencien, pongan en segundo término a sus críticos más intensos, como sucedió por ejemplo con Carlos Loret, que lo sacaron de la televisión, y luego se ha dedicado durante mucho tiempo a atacarlo y perseguirlo, y a cambio Loret ha venido mostrando información muy precisa y muy bien documentada de lo que sucede en la corrupción en la propia familia presidencial, y esto pues obviamente a López Obrador no le ha gustado, y en parte es el culpable de esta disminución de 20 puntos en su popularidad. Pero López Obrador realmente ha sido un veneno puro para el periodismo crítico independiente en México. Sí, acá te hacen una pregunta también que la encuentro bastante interesante, Víctor, de nuestro amigo Cristóbal Donoso. Dice: ¿cuál crees que será el desafío en el discurso para los libertarios en Latinoamérica para vencer al marxismo? Bueno, eso es básicamente una cuestión que yo creo que cada libertario tiene que plantearse. Yo no creo que pueda darse un discurso único desde el Río Bravo hasta la Patagonia. Entonces habría que ir viendo caso por caso. Yo lo único que sí me gusta insistir es que sea el discurso que sea, esto no nos va a sustraer del necesario trabajo físico, intelectual y emocional que todos y cada uno debemos de embargar en esta obra. No nos queda solamente tener las mejores ideas, las mejores frases, los pensadores más sorprendentes. No, necesitamos ir a tocar puertas, abrir aulas, estar cerca de la gente y hacer nuestra propia oferta visible, apetecible, ir creando un público y una demanda. El trabajo que necesitamos hacer, y que por desgracia en muchos países no hemos hecho, no lo vamos a sustituir con buenas ideas y 2 o 3 propuestas. Necesitamos mucho trabajo, y es algo que a veces a los libertarios no les cae el 20, como decimos en México. Creen que con tener 2 o 3 ideas interesantes, 2 o 3 frases de Rothbard, con eso ya resolvemos el mundo. Y no es así. Necesitamos mucho trabajo político, mucho trabajo académico e intelectual, y ponernos los guantes y salir a la calle todos los días con la esperanza de convencer a alguien más a favor de nuestras ideas, y no desde la comodidad de la sala o de la cama de nuestro hogar. Absolutamente. Víctor, sí, mira, la verdad es que lo que dices es muy cierto. A veces somos demasiado cómodos, creemos que estamos arreglando el mundo en el chat, y lo que tenemos que hacer es salir, a veces ocupar más de nuestro tiempo libre, pero es para algo mejor, vamos a ir haciendo el sentido crítico a la gente con lo que ya está pasando. Y creo que para esto tenemos que hacer el esfuerzo, salir de nuestro espacio de confort y ocupar todos los espacios que ha ido ocupando la izquierda. Así creo es. Que eso es lo que nosotros tenemos que hacer como libertarios, pero no siendo
la misma lucha que ha hecho la izquierda. Nosotros tenemos que hacer algo diferente, ser más cercanos con la gente, hablar con la gente, enseñarles. Todos aquí aprendemos y la idea es que también como nosotros aprendemos, también el resto también sepa que lo que es incluso llevar, o sea, lo más fácil, manejar la economía de su hogar y cosas así, y ya ahí la gente ya va entendiendo, comprendiendo de que en realidad lo que hacen los políticos es usar la ignorancia de la gente para poder tener el poder. Así es. Mira, yo diré dos cosas al respecto, Susan. Mira, la primera, una cuestión que los libertarios tenemos que quitarnos, y es pensar que como somos parte de una escuela o una gran totalidad de escuelas de pensamiento minoritarias, bueno, pues entonces se vale la falta de profesionalismo, el ahí se va, el no aspirar a más. Yo conozco a muchos mexicanos que en 10 años, por ejemplo, tienen determinado esfuerzo y en 10 años no ha avanzado un solo paso en nivel de audiencia o en nivel de llegada, de convencimiento. No, o sea, debemos de quitarnos esas malditas ideas de que por ser minoritarios, entonces la irresponsabilidad, la flojera nos está permitida. No, precisamente porque somos minoritarios, tenemos que dar un plus, un algo más. Y si no lo hacemos, bueno, pues entonces no nos quejemos de que la gente no nos vea como una opción responsable, seria. Y yo creo que los libertarios tenemos que introspeccionar que somos una opción seria, responsable, intelectualmente sólida, en donde no se valen ni la irresponsabilidad, el infantilismo, ni el vedetismo. Entonces yo creo que esta es una cuestión muy importante que tenemos que realizar. La segunda tiene que ver con necesitamos como liberales acercarnos a la gente, ser más empáticos, discutir menos con insultos y descalificaciones a los contrarios y más tratar de acercar posiciones sin por ello vencer o vender principios o arriar banderas, pero sí necesitamos ser un poco más dispuestos a escuchar, de ser más empáticos con la gente, de discutir menos y escuchar más para poder en tal sentido dar una oferta e ideas accesibles, fácilmente comprensibles por la gente. De otra manera, vamos a seguir siendo grupos que con poca tolerancia y muy disruptivos, pero con poca capacidad de construir algo en favor de esta gente tan pobre que decimos que es nuestra preocupación fundamental. Bueno, si es nuestra preocupación fundamental, acerquémonos a ellos y tratemos de hacerles comprender en sus mismos términos, con empatía, nuestras ideas. Sí, Víctor, estamos redondeando ya esta gran entrevista que hemos tenido el día de hoy. Yo como última cosa te quiero preguntar algo, casi ya en tono de anécdota, porque sabemos que dentro del libertarismo hay muchísimas corrientes, muchísimas ideas que uno puede adherir o no. Entonces te quiero preguntar por cuál te identificas tú mucho más que por una que por otra. Por ejemplo, ¿te sientes anarcocapitalista? ¿Te sientes minarquista? ¿Por dónde crees tú que va tu libertarismo en lo personal? Mira, yo no me siento anarcocapitalista. Yo sé que es una escuela muy mayoritaria dentro del área libertaria, pero no me siento. Yo creo que son áreas de pensamiento dignas, respetables, pero no me siento por ese lado. Yo me siento más minarquista. Creo que en algunas pocas áreas el Estado aún tiene una función, y en todas las demás la capacidad de los individuos, de las empresas, son muchísimo más apropiadas.
Entonces sí creo todavía en ciertas capacidades residuales del Estado. Todas las escuelas tienen mi respeto. Yo he hecho una gran promoción, por ejemplo, de los temas del objetivismo. Probablemente en octubre organicemos un gran evento sobre objetivismo aquí en México. México Libertario, la otra organización que presido aparte del Partido Libertario, ha sido y va a ser próximamente también coauspiciante del Congreso de Escuela Austriaca que organiza la Fundación Bases en Argentina. En fin, yo creo que también no debemos de encerrarnos en un sistema de comodidades intelectuales. Por eso, en lo que a mí respecta, promuevo con igual pasión todas las escuelas de pensamiento. Yo he hecho eventos año con año recordando el natalicio de Friedman, por ejemplo, pero no debemos de quedarnos en una sola escuela. Cuando el pensamiento se convierte en dogma y en ¿cómo podríamos decir? En algo que no cambia, me parece que ahí dejamos de pensar. Necesitamos frecuentar cosas que desconocíamos y dialogar más con las cosas que no comprendemos para llegar a comprenderlas. Sí. Susan, ¿estás todavía? Sí, acá estoy. Sí. Para que dé la palabra al cierre en nombre del Partido Libertario de Chile. Sí. Bueno, quiero dar las gracias a todos los que vieron el programa y darle las gracias a Víctor por estar con nosotros y él también enseñarnos lo que han hecho allá en Argentina, en México. En México y esperamos tenerte pronto de nuevo y a ver si que podemos hablar más temas, porque la verdad es que México tiene para harto. Así es. Yo encantado, yo con mucho gusto, y sí les digo que muchas de las cosas que los chilenos van a sufrir, nosotros ya las sufrimos o las estamos sufriendo. En tal sentido, yo vengo del futuro para decirle a los chilenos que lástima de gobierno que van a tener con el señor Boric, y ojalá podamos discutir y dialogar próximamente sobre este tema. Muchas gracias de verdad a ambos, ha sido un enorme placer, y a nombre del Partido Libertario MX les doy las más cordiales gracias, y bueno, estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Víctor, muchísimas gracias a Susan, y bueno, yo en nombre de Liga Libertaria, el programa ley de nuestro querido Partido Libertario de Chile, les agradezco mucho a todos los que estuvieron conectados, haciendo preguntas, participando, disfrutando también de todo el contacto que tuvimos con nuestro amigo Víctor Hugo Becerra desde México, del Partido Libertario de México. Aprendimos bastante, una gran entrevista. Hoy les dije que teníamos invitado internacional y prontamente ahí Susan dijo a Argentina, porque a lo mejor estamos también tramando por ahí algunos invitados internacionales más. Sabemos que los partidos libertarios se están formando en gran parte de Latinoamérica. Ya tenemos un número importante de gente que se está interesando por la ciudad de la libertad, y eso es bastante positivo que nos empecemos a organizar. Llevamos mucho tiempo dormidos y con esto de la tecnología nos podemos contactar con mayor frecuencia y mucho más fácil con todos los partidos libertarios de Latinoamérica. Así que, señores, dejamos el programa de hoy hasta acá. Yo le mando un abrazo gigante a los amigos del Partido Libertario de México en nombre de Víctor Hugo Becerra, y un beso gigante a nuestra querida presidenta Susan Prado, que también estuvo con nosotros en el programa de hoy. Nos veremos el próximo miércoles con otro gran invitado, y esperamos que esta vez sí esté Ítalo, que nos dejó pagando hoy, pero bueno, tenía algún compromiso familiar, así que lo vamos a esperar. Pero va a tener que pagar la cerveza él el próximo miércoles. En realidad las paga siempre, pero lo vamos a hacer pagar de nuevo, que pague nuevamente. Me tocaba a mí, pero bueno, le va a tocar de nuevo a Ítalo. Así que un abrazo grande, como decimos nosotros acá. Susan, ¿estás por ahí todavía? Sí, acá estoy. Ya, o sea, como decimos con el Ítalo, copiamos, pero chilenizamos el saludo, el grito de Javier Milei. Les decimos a todos ustedes,
¡Viva la libertad! ¡Mierda! Ya, pues, Susan, acompáñame, po. Déjate solo. Más solo que Oscar. Ya. Bueno, está Víctor todavía que como mi ley dice viva la libertad, carajo, en Chile decimos viva la libertad, mierda. Ya, ahora sí, 1, 2, 3, viva la libertad, mierda. Chingado, dicen desde México. Un abrazo a todos, nos vemos el próximo miércoles. Suerte.